Y entonces corresponde entonces nuestra conversación con Hugo Facio, informe económico del mes de junio. Que cada inicio de mes conversamos sobre el análisis del mes anterior. Entonces, bueno, pues muchas gracias por escuchar y participar de esta conversación, y le vamos a dar la palabra a Hugo Facio. Hugo, por Roxana, favor. muchas gracias. Para mí no fue fácil ver qué temas traer hoy día. ¿Por qué no fue fácil? Porque había muchas cosas. Entre otros, este tema que es tan cautivante de la Asamblea Constitucional, o la Convención Constitucional, que también plantea temas interesantes desde el punto de vista económico. Entonces, no me fue fácil, pero al final escogí dos temas que pueden ser tres y me resultan muy cortos, para no ajustarnos a un determinado horario. El primero es tratar de de visualizar cosas que están ocurriendo desde el punto de vista económico, o que ocurrieron en junio desde el punto de vista económico, están ocurriendo también en este momento, tanto a nivel mundial como en Chile, a partir de un hecho que es, del plano económico tiene mucha importancia, y es el paso que empezaron a dar varios bancos centrales de subir sus tasas de interés. Esto tiene que ver con un tema de fondo que está planteado, que descansa en definitiva en el hecho de que las políticas de estímulo económico que se han aplicado fundamentalmente en las grandes potencias, Estados Unidos en primer lugar, desembocan en una inflación o no. Hay una tendencia alcista de los precios a nivel mundial, mucho marcado por el crecimiento de los precios de materias primas, y ahí hay una discusión. Entonces he tomado eso como primer tema. El segundo, no sé si el mes pasado hablábamos de cómo estaban actuando los principales grupos económicos, su crecimiento, cómo se manejaban. Un poco siguiendo en esa misma dirección, que me parece que es interesante seguirla, analizar no quiero calificarlo de una manera alarmista, pero ni exagerado, pero podríamos decir el deterioro, para decirlo de manera muy suave, del grupo Sayé. Este es uno de los grandes grupos económicos, uno de los grupos económicos que se forjó en el periodo de la dictadura, creció violentamente y ahora está en una crisis muy aguda. Esos serían los dos temas centrales y podríamos ver otros si nos alcanza el tiempo, que es una denuncia que hay sobre las grandes no pago de impuestos, a través de eso el ocultamiento de utilidades de los 25 mayores multimillonarios norteamericanos. Bueno, sobre lo primero. Como siempre, ya ustedes lo saben, yo me baso en las cartas económicas del SENDA. Entonces, son cartas económicas publicadas con alargue, llamémoslo así, o sea, actualizadas, y otras que no han sido publicadas. Y esa es mi base del trabajo. Sobre el primer tema. Al finalizar el primer semestre, varios bancos centrales procedieron a incrementar sus tasas de interés, teniendo presente los incrementos de precios registrados y expresando en muchos casos la preocupación de que esas alzas no tuviesen un carácter transitorio, como sostiene la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco Internacional de Pagos. Creo, señaló por ejemplo el director de Economía Global del Banco BNP Paribas, Luis Esperanza, que hay una alta probabilidad de que este shock temporal de los precios se transforme en algo más duradero. Entre los bancos centrales que ya elevaron sus tasas se encuentran los de Rusia, Turquía, Brasil y México.
Otros han anunciado que lo harían en el futuro próximo. En el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal Norteamericana, que es el que resuelve sobre el movimiento de las tasas de interés, se produjeron diferencias en cuanto al momento de proceder a aumentarlas. 7 de sus 18 integrantes se pronunciaron por elevarla en 2002, el año 2002, y no en 2023, como se acordó. En ese sentido, se refirió públicamente el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, señalando que ello se haría si aumentase la inflación más fuerte de lo esperado. Esta preocupación tuvo impacto en la cotización del dólar, que se apreció. El Banco de Inglaterra está siguiendo una conducta similar a la Reserva Federal. El comité espera, manifestó en un comunicado, luego de mantener su tasa, que el impacto directo de los aumentos en los precios de las materias primas sobre el IPC será temporal. Teniendo en cuenta los datos de los mercados financieros, agregó, las encuestas de hogares y empresas y los pronosticadores profesionales, el comité estima que las expectativas de inflación en Gran Bretaña se mantienen estables. El Banco Internacional de Pagos, que coordina a los bancos centrales, o los principales bancos centrales, estimó en su escenario base también que los aumentos de precios serían transitorios, pero no descarta 2 escenarios de riesgo. Uno de ellos provendría de que nuevas oleadas de la COVID-19 más virulentas podrían hacerse inmunes a las vacunas, lo que derivaría en nuevas medidas restrictivas. Y el segundo, que se genere por las políticas de estímulo un crecimiento de la demanda muy fuerte, disparando las perspectivas de inflación, lo cual obligaría a los bancos centrales a endurecer sus políticas. La reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, finalizada ayer, para revisar su estrategia, la estrategia del banco, de la conducción económica del banco, acordó flexibilizar la política monetaria, establecida hace 18 años, para alcanzar la estabilidad de precios que buscaba defender una tasa de inflación por debajo, pero cerca del 2%, reemplazándola por 2% a medio plazo, dejando espacio, señaló, para sobrepasarla durante un periodo transitorio en el que se sitúe moderadamente por encima de ese objetivo. Además, recomendó nuevas variables para los cálculos del IPC y se propone incluir consideraciones sobre el cambio climático en las operaciones de políticas monetarias. Esta decisión le permite, aunque la inflación supere el nivel objetivo que tiene, que es cerca de 2%, no aumentar las tasas de interés y mantener su política de creación monetaria, que tienen vigente la compra de títulos de deuda en el mercado hasta marzo de 2022 por un monto de 1,85 billones de dólares. Las modificaciones del Banco Central Europeo van, me parece, en la dirección de la introducida por la Reserva Federal en agosto del año pasado, después de 41 años, permitiendo que su tasa de interés no suba hasta que se recupere el empleo. En junio, el IPC de Estados Unidos en 12 meses llegó a 5%, siendo su objetivo 2%, sin intervenir hasta el momento. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dio a conocer que en mayo los precios de la energía entre sus países miembros, entre los cuales está Chile, aumentó en 18,6%, su mayor ritmo de incremento desde septiembre de 2008, poco antes de que debido a la gran recesión se produjese su desplome. El IPC promedio de mayo de los países de la OCDE lo hizo en 3,8%, considerando que en junio la cotización de la energía continuó su ritmo ascendente, dada la evolución experimentada por el petróleo. El Brent, el petróleo Brent, o el indicador Brent, que había cerrado en mayo a $70 el barril, al comenzar julio ya estaba sobre los $77 diarios el barril. El país de la OCDE, que durante mayo más subió el IPC, fue Estados Unidos,
donde lo hizo, como ya dijimos, 5% en 12 meses. Siendo utilizado como argumento por quienes no consideran como la Reserva Federal que los incrementos de la inflación son transitorios. En este contexto alcista en la cotización del petróleo, la reunión efectuada de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más Rusia, que se esperaba condujese a un aumento en la producción, finalizó a comienzos de julio, hace 2 o 3 días atrás, sin acuerdo. Un incremento quedó paralizado por la confrontación en cuotas registrada entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Ante la falta de acuerdo, la cotización del petróleo Brent aumentó el 5 de julio a $77.16 el barril, cerca de sus niveles máximos de 2 años y medio antes. El West Texas, el indicador de la costa este de Estados Unidos, lo hizo a $76.27. En lo transcurrido del año, aumentaban ambos indicadores respectivamente 47% y 55%. 47% al Brent, 55% al WTI, incidiendo en forma inversa sobre su cotización la revaluación del dólar en que ambos indicadores se cotizan. Rusia procedió a subir la tasa el 22 de junio. La gobernadora de su Banco Central, Elvira Nabiullina, afirmó que se continuaría aumentándolo y esperan que ello no obstaculice el crecimiento económico. Hemos mantenido, señaló, las tasas de interés bajas por bastante tiempo. Ahora es el momento de subir las tasas en respuestas al aumento de la inflación. En Turquía se aumentó en marzo a 19%, buscando contrarrestar igualmente el aumento de la inflación y la depreciación experimentada por la lira, su moneda. Este curso alcista se adoptó en contra de la tradicional posición de su presidente, Recep Erdogan, que siempre se pronuncia a favor de mantener las tasas bajas. En América Latina, el 16 de junio, Brasil alzó la tasa de interés por tercera vez, llevándola a 4,75%. En este momento, expresó el Banco Central brasileño en su comunicado, el escenario base indica que es apropiada una normalización de la tasa de interés para el nivel considerado neutral. Ese ajuste es necesario, añadió, para mitigar la diseminación de los actuales choques temporales sobre la inflación. La otra más grande economía de la región, México, lo subió igualmente el día 25 de junio a 4,25%. Su Banco Central argumentó que si bien se prevé que los choques que han incidido sobre la inflación son de carácter transitorio, por su diversidad, magnitud y el extendido horizonte en el que se han venido efectuando, la inflación puede implicar un riesgo para el proceso de formación de los precios. Una preocupación también presente, tanto en Estados Unidos como en países emergentes y en desarrollo, es que se pueda repetir lo acontecido en 2013, cuando sin anuncio previo, la Reserva Federal procedió a dar por terminada su política de estímulo monetario, provocando una masiva salida de recursos de muchos países hacia la mayor economía mundial. La Reserva Federal ha reiterado que buscará evitar una situación similar e irá comunicando los pasos que vaya determinando en materia de tasa de interés, como en las operaciones de creación de dinero. El director de la División de Renta Fija del JP Morgan Asset Management entregó la opinión de que la Fed procedería primero para intentar evitar el pánico por una posible inflación a reducir su política de creación monetaria antes de elevar la tasa de interés. A su vez, el Banco Central de Chile, en su reunión de política monetaria del mes de junio, junto con constatar que en el segundo trimestre se amplió la brecha de actividad, así que la economía en ese momento retrocedió, que mide la distancia entre la producción nominal efectiva y la potencial, por primera vez desde que fue establecida esta tasa en abril de 2020, consideró la alternativa de aumentar la tasa de interés. Desde hace 14 meses se mantiene invariable en su mínimo técnico de 0,5%, junto con el elevado incremento de la masa monetaria, en un lapso caracterizado
por un largo periodo recesivo y su recuperación posterior. El indicador mensual de actividad económica del Banco Central de mayo aumentó 18,1% en 12 meses, el mayor incremento interanual desde que se tienen registros comparables. Un año antes, su caída fue de 15,3%. Por tanto, parte significativa del aumento se explica por la base de comparación. Sectorialmente, el mayor impacto en el IMASEC provino de los servicios, con una incidencia de 8,8 puntos porcentuales, al creciendo de 16,8% en 12 meses. El comercio impactó en el IMASEC en 4,2 puntos, al notar un aumento de 51,3%. 51,3%. La industria un 1,6 puntos al expandirse 15,3%, y el resto de bienes 1,1 puntos al hacerlo en 8,2%. En términos desestacionalizados, comparando con el mes anterior, el IMASEC de mayo aumentó la actividad en 2,6%, luego de haber descendido en abril y marzo, respectivamente en 1,4 y 1,3%. Tomando como base 100 septiembre de 2019, el IMASEC de mayo fue de 99,7, permaneciendo el empleo muy rezagado. A mayo, el empleo sigue sin recuperarse entre 800 y 900 mil puestos de trabajo, de los cerca de 2 millones de empleos perdidos en el momento más agudo de la crisis. Estimaciones efectuadas por Claves UC, por este Centro Estadístico de la Católica, consideran que ello no se produciría sino hasta fines de 2022. La OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, considera que se haría recién en el tercer trimestre de 2024, un año más lejos del promedio a darse en los países miembros, siendo únicamente superado por la República Checa, Islandia e Israel. La recuperación de la fuerte disminución de empleos que se estaba dando se detuvo al comenzar el año. Si se comparan los trimestres móviles del Instituto Nacional de Estadística, de enero, marzo y marzo-mayo, se constata que se perdieron 126.503 empleos, de los cuales 99.297, un 78%, correspondieron a trabajos asalariados del sector privado. Prácticamente personas todas con educación de 12 años o menos. En junio, el estancamiento se transformó abiertamente en retroceso. Si en la última semana de mayo la tasa de empleo fue de 49,2%, en la última semana de junio descendió a 47,8%, de acuerdo a las cifras entregadas por el ya citado Centro de Estadística de la Universidad Católica. Se perdieron algo más de 209.000 puestos de trabajo, en ellos 206.000 de trabajo asalariado, aumentando los efectuados por cuenta propia. Con estos nuevos datos, la recuperación de empleos desde su momento de mayor caída, en julio de 2020, disminuyó a solo un 34%, 934.000 puestos de trabajo. En algunos sectores, sin embargo, se registró, de acuerdo a datos empresariales, una baja de disponibilidad de mano de obra. Una encuesta efectuada por el Fedefruta, por ejemplo, constató que más de la mitad de los productores frutícolas dispone entre 50% y 70% menos de trabajadores en sus faenas. En ello, desde luego, incide la disminución de los ingresos del exterior de mano de obra por las restricciones generadas por la pandemia. En este momento se está buscando resolver ese tema, o sea, autorizar el ingreso para esas actividades. La encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN, con datos reunidos entre octubre de 2020 y febrero de 2021, muestra que la contracción del empleo y de los ingresos por trabajo fueron determinantes para el incremento constatado en la pobreza y la pobreza extrema, si se mide por ingresos, en una población cifrada en 19.532.480 personas. Su reducción exige, en primer término, reducir los elevados niveles de caída de empleo
que es el indicador más adecuado para medir la situación en el sector laboral, y corregir la dramática caída en los ingresos del 30% de la población de menores ingresos. La CACEN, en comparación con la anterior CACEN, efectuada en 2017, constató que los ingresos del primer decil, o sea, de menores ingresos, cayeron cerca de un 90%, los del segundo en 42% y los del tercero en 18%. La pobreza, comparada con la CACEN anterior efectuada en 2017, creció en 2,2 puntos porcentuales, pasando de 1.528.284 personas a 2.112.585, alcanzando un 10,8% de la población. La línea de pobreza utilizada fue la establecida para noviembre de 2020, ascendente a 124.131 pesos, en el hogar de una persona. Según estimaciones de la CEPAL, sin las transferencias fiscales que se produjeron, la pobreza habría alcanzado a un 17,7% de la población. En cuanto a la pobreza extrema, con ingresos por debajo de 116.187 pesos, afectó un 4,3% de la población total, 831.232 personas. En 2017 se cifró en 2,3%, 412.830 personas. Sin transferencia, de acuerdo siempre a CEPAL, habría llegado a un 5,9% de la población. La caída de la reducción de los ingresos por el hogar fue elevada, siendo particularmente golpeados los provenientes del trabajo, que disminuyeron en 11% real, siempre comparado con la CACEN anterior, ¿no es cierto?, en los quintiles de menores ingresos, al reducirse de 283.000 pesos a 171.000 pesos. Las reducciones en las personas de mayores ingresos también bajaron, pero en porcentajes muy inferiores. Los del décimo decil lo hicieron el 4%. Para la gran recesión de 2008-2009, la disminución general de los ingresos por trabajo fue de 1,6%. La diferencia entre ambas crisis es enorme. O sea, el impacto ha sido notablemente más fuerte. Además, los datos proporcionados en el mundo del trabajo entre los que perciben los ingresos más altos y los más bajos es muy marcado. Si se compara el 10% de las rentas más altas con el 10% de los ingresos más bajos, la diferencia en la CACEN reciente fue de 41,6 veces, superior al 39,1%, al 39,1 puntos de 2017, e inferior al diferencial más acentuado registrado en 1994, 44,8 veces. Un incremento significativo de la pobreza se produjo en la población inmigrante, cuya tasa saltó a 17%, sobre un total de 1,5 millones de personas. En 2017, para el anterior CACEN, era de 10,8%. Entre quienes llegaron hace más de 5 años, llegaron al país, ¿no? Hace más de 5 años, su nivel se elevó de 1% a 9,4%, o sea, mucho, siendo de 6,8% para los quienes lo hicieron en un lapso menor, de 5 años para acá, superando ampliamente a los 32.000 cifradas en 2017. O sea, hay un aumento grande en la pobreza en los inmigrantes. En la población de los pueblos originarios, su nivel de pobreza seguía siendo superior al promedio general, de 13,2%, aunque desciende sistemáticamente desde el 44% anotado en el año 2006. La región de mayor pobreza continúa siendo la Araucanía, con un 17,4%, aunque creciendo solo ligeramente en relación a la encuesta anterior. El mayor aumento porcentual se registró en Tarapacá, llegando a 14%, cuando en 2017 era de 6,2%. Es la primera vez
destacó Andrea Repeto, presidente de la Fundación de la Superación de la Pobreza, que se produjo un quiebre de la baja sostenida de la pobreza por ingreso que venía produciéndose desde 1990. Pero bueno, entre paréntesis, solo esta vez se entregó datos de la pobreza por ingreso, no la pobreza multisectorial. De esa no acumularon los datos suficientes para publicar. Bueno, vuelvo entonces a lo que les repito. Dice, es la primera vez que se produce un quiebre en la baja sostenida de la pobreza por ingreso que venía produciéndose desde 1990. La pandemia, añadió, afectó negativamente los ingresos de buena parte de las familias del país, pero lo hizo de una manera mucho más profunda entre los grupos vulnerables. Con ello, retrocedimos más de 2 décadas en el avance de estos indicadores. El aumento de la tasa de pobreza por ingreso, recordó, se debe principalmente a la importante caída de la actividad económica y el empleo, producto de las restricciones que se implementaron para evitar contagio el año pasado, y que los subsidios entregados por el Estado hasta ese momento fueron insuficientes para compensar esta situación. La encuesta social COVID que el Ministerio de Desarrollo Social, PNUD, levantaron 2 veces en 2020, mostraban ya entonces que muchas familias, en particular de los primeros 2 quintiles, tuvieron incluso muchos problemas de acceso a una alimentación adecuada. En el nivel de la actividad económica de Chile influye desde luego la mejoría experimentada por las cifras económicas globales. Internamente constituyó un factor muy importante el incremento del ingreso personal de las personas. La Dirección de Presupuestos cifró el aumento del gasto público, que tiene un efecto multiplicador de la demanda interna, en 59,1% en 12 meses. En los primeros 5 meses del año creció, comparado con el igual periodo de 2020, en 24,8%, con un aumento del gasto corriente de 26,8%, efectuado prioritariamente como transferencias. En cambio, el gasto de capital se redujo si se compara con el año anterior. Paralelamente repercutió también positivamente y extraordinariamente en los niveles de actividad los retiros efectuados del fondo de pensiones, transformados en un importante factor de estímulo económico. Estos 2 componentes, el aumento del gasto público, los retiros del fondo de pensiones, de aumento de la demanda, persistirán en los meses siguientes. Como resultado de los mejoramientos acordados en los mínimos comunes, el ingreso familiar de emergencia incrementado se entregará hasta septiembre, en este último mes, por un monto equivalente a la mitad de aportado en los meses anteriores. Además están los apoyos acordados a las pequeñas empresas. En Chile, el PIB mensual es más o menos de 24.000 millones de dólares, señaló el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Y para estas medidas, como el IFE universal, estamos canalizando 3.000 millones de dólares por los próximos 4 meses a la economía. Entonces, un efecto muy grande que ayuda a explicar por qué se está proyectando esta tasa de crecimiento tan significativas ahora. Esto significa un cierre más rápido de la brecha de actividad que se abrió por la crisis. Ello es lo que condujo ya en junio al Banco Central, como dijimos, a considerar como una alternativa subir la tasa de interés de política monetaria. El alza en las cotizaciones de las materias primas en el país se refiere, además de los precios, a la inflación en el comercio exterior. Al 15 de junio, las exportaciones aumentaron desde enero, con relación a los mismos meses del año anterior, en 29%, llegando a 41.541 millones de dólares. Su monto más elevado en esa etapa, o sea, entre enero y junio, el 15 de julio, desde que existen registros comparables. El mayor aumento por sectores tuvo lugar en la minería, que lo hizo en 58% en 12 meses. El cobre creció en 59% por el aumento de su cotización. El incremento en el precio del cobre condujo a la adopción de medidas por China para frenar repercusiones inflacionarias.
El crecimiento de las ganancias de las empresas industriales de China, consignó la agencia Reuters, se frenó bruscamente en mayo, ya que el aumento de los precios de las materias primas redujo los márgenes y afectó la actividad fabril. Los acuerdos adoptados por el gobierno chino, por la autoridad china, incluyeron abrir el acceso a las reservas estratégicas de metales y preocuparse para que sus empresas no participen en operaciones especulativas de fondos financieros basados en estos bienes. Ayer, la agencia estatal china de noticias Xinhua informó que se colocó en el mercado 100.000 toneladas de cobre, aluminio y zinc en las reservas estratégicas con el propósito de garantizar el suministro y estabilizar los precios de los productos básicos a granel. En abril-junio, o sea, en el segundo trimestre, la cotización promedio del metal rojo superó el nivel más alto trimestral nominal alcanzado en los primeros 3 meses de 2011. Se cotizó en $4.40 la libra, dejando ligeramente por debajo los $4.38 que figuraba hasta ahora como récord del primer trimestre de 2011. Una de las razones principales para lograr el nivel alcanzado está en la demanda proveniente de China, así como los incrementos de masa monetaria efectuados por bancos centrales, empezando por la Reserva Federal de Estados Unidos. Porcentajes importantes utilizados con propósitos especulativos, que también incrementan la demanda de cobre al usarse en fondos que tienen la cotización del metal rojo como su indicador central. El aumento de la cotización en el año ha generado elevadas utilidades en la gran minería cuprífera. De acuerdo a informe de marzo, entregado por las empresas a la Comisión para el Mercado Financiero, las utilidades de las 15 compañías más grandes pasaron de $262 millones en el primer trimestre de 2020, 262 millones, a $2.833 millones en el presente año. Un incremento de 981%. En ello incidió positivamente el aumento experimentado en los precios internacionales de sus productos como el molibdeno, que la disminuyen en sus costos de los balances. En el primer trimestre, las utilidades de la gran minería cuprífera más elevada fue la obtenida por Minera Escondida, explotada por el consorcio BHP Billiton, de $978 millones, que se encuentra en un proceso de negociación colectiva con su sindicato más grande, el cual demandó en su pliego que se conceda un bono en proporción a las utilidades alcanzadas. La producción de la gran minería experimenta en cambio un curso descendente. En mayo, cuando descendió en 1% respecto a igual mes en 2020, enteró 12 meses consecutivos de reducciones. En los primeros 5 meses del año, la producción se contrajo en 1,9%, dándose como razones explicativas por las empresas la reducción en las leyes de los minerales y la postergación de proyectos importantes por la baja en las dotaciones debido a la pandemia. El vicepresidente del Banco de Estado, Pablo Correa, coincidiendo con las estimaciones del informe de política monetaria del Banco Central, que se producirá un rebote importante de la actividad, considerando la conducta de los clientes de la institución, el Banco de Estado señaló que la expansión anual de la economía sería algo menor a la estimada por el Instituto Emisor en un punto porcentual de 8%, a 8%. El primer retiro de fondos previsionales de la AFP, detalló, se gastó en forma importante, tuvo un impacto sobre el PIB de 2 puntos. El segundo, un retiro de 1 punto, y el tercero estimamos, es el Banco del Estado, que fue en torno a medio punto. Agregando que un porcentaje del tercer retiro está siendo destinado a ahorro y no a gasto. Y queda la duda de qué pasará con los $12.000 millones de transferencias del informe del IFE. El lector de cuentas de ahorro lo cifró en $13.000 millones, las cuentas de ahorro en el Banco de Estado, un 80% superior a agosto de 2020, cuando comenzaron los retiros de los fondos previsionales. En las cuentas a la vista se produce una evolución similar, mientras que los saldos de las cuentas RUT se registró un incremento
de 170%, llegando a un stock de 11.500 millones de dólares. Las cuentas RUT. En opinión de Pablo Correa, o sea, el vicepresidente del Banco de Estado, se podría producir un fenómeno similar al registrado después de la crisis del sudeste asiático, cuando el desempleo se mantuvo elevado durante varios años. En el mundo del consumo, añadió, los créditos se desplomaron. En el mundo del consumo, los créditos se desplomaron. Cuando tienes un mundo en recesión, como en 2020, es esperable que caiga. Cuando sumas transferencias por 47.000 millones de dólares a las personas, estos prepagan, hoy a nivel del Banco del Estado, que es un segmento distinto al resto de la banca. En consumo, la mora está en 1,5%. Extraordinariamente baja. Incluso este año, las colocaciones del banco como stock siguen cayendo. En el sector empresa se registran tendencias similares. En este segmento, dijo, la mora temprana de 30 días en torno al 8,5%. En octubre de 2019 subió al 11% cuando llegó el COVID al principio, pero hoy la mora a 30 días está en 4,5%, mucho menos de lo que tradicionalmente era. Y la mora dura, más de 90 días, está bajo el 2%. Para el conjunto del sistema bancario a mayo, la mora dura estaba en 1,55%, con una disminución de las colocaciones en los primeros 5 meses del año de 4,55%. Pese a esta reducción, las utilidades de las 4 instituciones mayores en colocaciones del sistema bancario subieron un 55,6% en relación a los mismos meses del año anterior, y las utilidades atribuibles a sus controladores en 53,93%. 53,93%. Ellos son estos 4 bancos: el español Santander, el canadiense Scotiabank, el consorcio estadounidense Citigroup en asociación con el grupo Luxig en el Banco Chile y el grupo Yarur Rey en el BCI. En colocaciones, tomando en cuenta las colocaciones totales de los bancos, el Banco BCI pasó a ser en mayo el banco de mayores colocaciones del país. Claro, tomando en cuenta las colocaciones hechas en Estados Unidos. Bueno, ese sería el primer punto de la tabla. Seguimos. Yo decía que el segundo, quiero detenerme porque le asigno bastante importancia al derrumbe que está experimentando el grupo Saie. El 25 de junio, el brazo financiero del grupo Saie, Corbanca Bank S.A., se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos ante el Tribunal Concursal del Distrito de La Guardia. Con anterioridad, en el segundo trimestre de 2020, se había hecho lo mismo la aerolínea LATAM, controlada por el grupo Cueto, en alianza con la estadounidense Delta y la catarí Qatar Airways. Al producirse la violenta contracción del transporte aéreo por la crisis sanitaria y económica, ante el Tribunal de Quiebra del Distrito Sur de Nueva York hizo su presentación. Este proceso de LATAM se encuentra en desarrollo y por lo tanto no se conoce si el grupo Cueto logró el objetivo buscado o obligado a seguir de mantener una participación dominante en el control de la línea aérea. Ante el tribunal, el comité de acreedores no garantizados
acusó el 12 de junio de existir transferencias fraudulentas entre LATAM con Delta y Qatar en contratos de arriendos y compra de aeronaves poco antes de recurrir al capítulo 11, las cuales LATAM calificó de calumnias infundadas y injustificadas, siendo respaldado por aseveraciones parecidas por Qatar y Delta. LATAM operó en junio al 38,6% de su capacidad. Luego de LATAM, en este año, también en el sector de transporte, la empresa automotora Gildemeister, en una historia más simple de relatar, ya que actuó de acuerdo con sus principales acreedores, encabezado por el fondo de inversión estadounidense Elliott, logró un rápido acuerdo, traspasándole su control que se materializó con el cambio de directorio. Ahora recurre a este procedimiento el Grupo Sayé en otra fase de su proceso de deterioro, que tiene como capítulos importantes el traspaso al negocio de renta vitalicia, fundamental en su etapa de crecimiento por los recursos que le proporcionó al brazo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción con Futuro. Y luego del control de su estructura bancaria en Chile y Colombia por banca al consorcio brasileño Itaú Unibanco en un pacto que le permite hasta ahora mantener la presidencia del banco en Chile. El motivo de la determinación de Coro Group Banking de recurrir al capítulo 11, según declaró en su presentación, es proteger su participación en Itaú Corbanca de la interferencia de sus acreedores y resolver sus obligaciones financieras. Lo hizo varios meses después de entrar en default y no cancelar los intereses de los bonos emitidos por $500 millones bajo la proyección en la ley de Nueva York con vencimiento en el año 2023. Se efectuó luego inversionistas chilenos participantes en el bono de $500 millones presentaron, siguiendo a otras demandas efectuadas anteriormente, una de emergencia en el 22º Juzgado Civil de Santiago para que se nombrase un interventor con vista a lograr que se prohibiese a Core Group Banking disponer de las acciones que posee en Itaú Corbanca, incluyendo títulos de Emprenda a Itaú y otros acreedores. Su argumento fue que lo hacía con miras a proteger el valor de sus activos y con ello garantizar que todos sus acreedores sean tratados de manera justa. Core Group Banking posee un 26,2% de los títulos emitidos por el banco chileno, controlado por el brasileño Itaú Unibanco. Desde luego, los bonos del Core Group Banking del mercado han tenido un curso descendente. Según antecedentes proporcionados por la Bolsa de Luxemburgo, donde se transan, bajaron a comienzos de julio en un 19,3% con relación a su valor par. Esta cotización da a entender, como señaló el gerente de Renta Fija Renta 4, que el mercado asigna altas probabilidades de incumplimiento a los cupones del bono. Core Group Banking se encuentra en default, como ya dijimos, desde octubre de 2020, cerca ya de 9 meses. El 13 de julio, o sea, el martes de la próxima semana, en Chile, el Banco Itaú tiene en tabla un aumento de capital por 1.150 millones de dólares. En la nota, los accionistas fundamentó el incremento en sustentar el crecimiento futuro del banco y contar con índice de capitalización, conforme a los estándares de Basilea III. Informando además de que se incluye el efecto de la adquisición prevista de un 12,3% adicional de nuestra filial Itaú Corbanca Colombia. El grupo Sayé debe recibir unos 330 millones de dólares por las acciones que posee en Itaú Corbanca Colombia. Perdón, en Itaú Colombia. Este aumento de capital plantea interrogantes sobre lo que acontecerá con la
participación accionaria en el banco en Chile del Grupo Sayer. El Banco de Inversión peruano Credit Corp Capital habló de la posibilidad de que tanto Itaú, Unibanco, como la Core Group Banking, lleguen a un acuerdo en el que no descartaron la salida de Core Group Banking de Itaú Corbanca. Considerando en un posible acuerdo las acciones de Core Group que tienen en prenda Itaú Unibanco, que representan aproximadamente el 16,5% de los títulos. El español Banco Santander visualizó una alternativa similar. La relación entre Itaú Unibanco y el Grupo Sayer nació en 2014, cuando acordaron el ingreso como accionista mayoritario a la institución brasileña Corbanca, de Corbanca Chile y Corbanca Colombia. Están funcionando con un pacto de accionistas. Consultado al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortés, manifestó que Core Group Banking no se encuentra dentro del perímetro de supervisión de la Corporación para el Mercado Financiero, sino que corresponde a un accionista no controlador del Banco Itaú Chile, añadiendo que se produce un monitoreo permanente tanto de las entidades supervisadas, que son titulares de la deuda de Corbanca, de Core Group Banking, como también de los efectos que producto de ello se pudiese generar en los mercados financieros en los mercados fiscalizados por la Corporación de Mercado Financiero. Para Brasil, la operación en Chile significa el 24% de su cartera consolidada de colocación. Para que se concrete el requerimiento presentado en Santiago por este comité ad hoc de los acreedores del bono de 500 millones de dólares, se precisa que la Corte de la UER lo catalogue como un procedimiento concursal principal. Para concretarse la petición efectuada por Corbanca, se precisa, consideró el Mercurio, que de acuerdo a la legislación de consenso transfronterizo, de que son parte tanto Estados Unidos como Chile, se mantiene que se tendrán que reconocer las sentencias que se rigen en el marco de un procedimiento concursal en el extranjero y por tanto que se haya iniciado como procedimiento concursal principal. Pero para que ese procedimiento sea calificado como principal, los mayores vínculos tienen que estar relacionados con esa jurisdicción. Se debe venir, agregó, una pelea jurisdiccional cuando se intente reconocer la sentencia del procedimiento concursal del capítulo 11 en Chile. La próxima audiencia ante la jueza de la Corte de la UER está programada para el 12 de agosto. Antes de ese momento, se hace necesario que se logre un acuerdo en la negociación del Grupo Sayer con Itaú Unibanca, al que le adeuda 843 millones de dólares, para lo cual tiene entregada como garantía el 16,5% de sus acciones del propio banco. Igualmente tiene como garantía el 10,3% de las acciones que Core Group Banking tiene en Itaú Corbanca Colombia, a Itaú Unibanco, que ya vimos, se acordó comprarla. Al mismo tiempo deben avanzar las negociaciones con los 17 bonistas chilenos del documento por 500 millones de dólares, constituidos en un grupo ad hoc, a quienes adeuda un total de 244 millones de dólares, de acuerdo a la demanda judicial presentada. Entre los mayores acreedores del grupo ad hoc figuran la Compañía de Seguros de Vida del Consorcio Nacional de Seguros, casi 57 millones de dólares, y el Banco Consorcio, 22,5 millones, ambos del grupo Hurtado Vicuña. El Fondo de Inversión en la Reinvial, 28,1 millones de dólares, y Fratelli Investment, perteneciente a los Solari Donaggio, uno de los intereses controladores de la Falabella, con 34,2 millones de dólares. La demanda es además de CGB contra la compañía de inversiones Gasa Limitada, compañía de inversiones Saga y Core Group Interhold, todas sociedades pertenecientes al Grupo Sayer. En su presentación sostienen que durante los últimos años Core Group Banking ha realizado una serie de operaciones de escasa o nula racionalidad económica
con sus sociedades relacionadas, que ha implicado una descapitalización de corporate banking, moviendo de forma sustancial su patrimonio a nivel de prácticamente cero, vaciándolo por completo, en perjuicio de sus acreedores, al extremo que en la actualidad el deudor carece de capital en otros activos relevantes en su patrimonio que le permita cumplir con sus obligaciones. El fiscal de Core Group Banking, Andrés Winter, calificó esta demanda como una acción de presión indebida efectuada en conocimiento que en virtud del pacto de sumisión establecido en el contrato de la emisión del bono y que fue suscrito por todas las partes, al tribunal que se presentó carece de jurisdicción por ser un bono destinado a inversionistas globales y emitido conforme a la Ley de Valores de Estados Unidos. De otra parte, el negocio de rentas comerciales del grupo Vivocorp, del grupo SAIE Vivocorp, es demandado por los acreedores de un bono de 166 millones de dólares, los cuales denuncian el incumplimiento en marzo, ya que se les canceló intereses inferiores al monto que correspondía. Ello en un contexto, según el documento presentado, en que Vivocorp traspasó 5 millones de UF a su matriz Inversiones Terra, la cual llevó a que la calificadora de riesgo Feller Rate redujera su nota debido al evidente deterioro de su riesgo crediticio. Estos recursos Vivocorp los obtuvo en la venta de algunos de sus negocios al Grupo Patio Comercial. Las negociaciones con el Grupo Patio para una posible fusión de los negocios no fructificaron. Bueno, esta es más o menos la historia que está transcurriendo. Aquí habría que tener en cuenta que además el Grupo SAIE es controlador del supermercado SMU y de Copesa, la cadena periodística de La Tercera, que ha venido disminuyendo su divulgación en papel fundamentalmente digital. Y lo hace manteniendo la tesis de que cada una de estas empresas tiene una vida independiente. Pero los hechos conducen a que la realidad del conjunto del grupo económico sea crítica. Esta sería la segunda cosa de la cual les quería relatar. ¿Llegamos hasta ahí? El otro tema que yo tengo, que me parece interesante, es el tema de los multimillonarios de Estados Unidos, que se puede asimilar fácilmente a la situación de Chile. Ustedes decían. No sé, Hugo, depende de ti. Tal vez sí continuamos, ¿cierto? Si les parece. No sé qué opinan. Si te parece a ti, Yo sé, sí. démosle. Veamos entonces. Oye. ¿Sí? Es un hecho bastante importante que se vincula con problemas mundiales también, que a ver si no alcanzó a tomar. El 8 de junio, esto también ocurrió en junio, ProPublica, una red de periodistas de investigación sin fines de lucro, comenzó a entregar informaciones de ingresos declarados y de impuestos cancelados de las 25 mayores fortunas de Estados Unidos. Se hizo recurriendo a documentos de declaraciones del Servicio de Impuestos Internos efectuados en el periodo 2014-2018, comparándolos con las riquezas acumuladas en esos años, de acuerdo a publicaciones sobre ellas de la revista norteamericana Forbes. ProPublica recibió declaraciones de miles de contribuyentes de altos ingresos y declaró desconocer, según consignó The Wall Street Journal, la identidad de sus fuentes y describió la información que recibió como datos del Servicio de Impuestos Internos
sobre miles de personas que ahorraron en ese lapso. No se tiene la certeza, agregó la publicación, de que la información, una desmesuradamente inusual cantidad de datos tributarios privados, procedan directamente del Servicio de Impuestos Internos o de la entidad, o si la entidad fue hackeada de alguna forma. Desde luego, la preocupación de la publicación se concentró más en cómo se recibió la información que los antecedentes contenidos en la denuncia. Desde el punto de vista de la publicación del The Wall Street Journal. La primera publicación efectuada proporcionó datos al director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, y de Warren Buffett, que recientemente se retirase como fideicomiso de la Fundación Gates. ProPublica, consignó The Wall Street Journal, vincula cifras y nombres específicos con una característica muy conocida, pero polémica del sistema de impuestos de la renta de Estados Unidos. Que las personas pueden acumular una riqueza significativa a medida que crecen sus empresas, pero declarar relativamente pocos ingresos si no venden acciones o reciben dividendos. Pueden pedir prestado contra esa riqueza para financiar sus gastos de mantención, agregó. Luego, cuando mueren, esos activos que han aumentado en valor no se graban como ganancia de capital. Los datos de Jeff Bezos muestran que canceló en impuestos federales 973 millones de dólares durante los 5 años publicados, declarando ingresos ascendentes a 4.220 millones de dólares. En ese lapso, de acuerdo a Forbes, la fortuna de Bezos aumentó en 99.000 millones de dólares. Los antecedentes de Warren Buffett muestran que declaró ingresos por 125 millones de dólares y canceló impuestos federales por 23,8 millones de dólares, mientras su riqueza crecía en 24.300 millones de dólares. Los 4 primeros multimillonarios sobre los cuales ProPublica proporcionó información cancelaron impuestos federales por 1.744 millones de dólares, un 11% de la renta declarada y un 1% sobre su riqueza. Las 25 mayores de fortuna cancelaron impuestos por 13.600 millones de dólares. ProPublica proporcionó a Bezos y Buffett los antecedentes sobre ellos que publicarían. Sigo creyendo, declaró este último, que se debería cambiar considerablemente el código tributario, agregando que creía que la enorme riqueza dinástica no es conveniente para nuestra sociedad. La riqueza se va acumulando en activos no tributarios, en activos no tributables, mientras no se venden acciones, segundas viviendas, yates, obras de arte, entre otros. Por ello, la senadora de Morda, Elizabeth Warren, que fuese precandidata en las elecciones presidenciales últimas, propuso establecer un gravamen sobre patrimonio superiores a 50 millones de dólares. Nuestro sistema fiscal está manipulado para multimillonarios, comentó la senadora de la investigación de ProPublica, que no consigna su fortuna a través de los ingresos como hacen las familias trabajadoras. El gravamen ultramillonario de la senadora de Massachusetts fue elaborado por los destacados economistas de la Universidad de California, Berkeley, Emanuel Sáez y Gabriel Zullman. La desigualdad, declaró este último en entrevista de prensa, no es un resultado inevitable de la globalización y la tecnología. El asesor de Elizabeth Warren entregó cifras demostrativas de que en Estados Unidos el programa social creció en la década de los 90 del siglo pasado mucho más que en otros países. Los súper ricos, subrayó, no promueven el crecimiento. Son las políticas de educación e infraestructura y para eso hace falta recaudar impuestos. Cuando Estados Unidos tenía impuestos muy bajos, cuando Estados Unidos tenía un impuesto muy progresivo, crecía el doble que ahora. Antes de asumir, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, comentó que un sistema fiscal eficiente, sin resquicios para el fraude o la ingeniería fiscal, es algo que plantea problemas de implementación muy difíciles, pero ya en marzo se mostró abierta a establecer una tasa
sobre la riqueza. Si en Chile se conociesen datos similares a los dados a conocer por ProPublica de Estados Unidos, se llegaría a conclusiones similares. Los datos de fortuna de los multimillonarios para Chile, encabezados por el grupo Lux y Culopon Celerú, que incluyen también a Sebastián Piñera, publicado por la revista Forbes en su ranking de 2021, muestran un gran crecimiento a pesar de la pandemia y la recesión. La reunión del Grupo de los 7, en su cumbre efectuada en Gran Bretaña, también en junio, entre los diferentes acuerdos adoptados, respaldó establecer un impuesto global mínimo a las transnacionales al menos de 15%, que detenga el proceso a la baja de los gravámenes que cancelan, idea que debe recorrer un largo camino antes de entrar en vigencia. La próxima etapa será una reunión del Grupo de los 20 en Venecia a comienzos de julio de este mes. El Banco de Inversiones Morgan Stanley calcula que las mayores transnacionales duplicaron el tributo que actualmente duplicarían el tributo que actualmente cancelan de aplicarse a dicho mínimo, el cual es actualmente del orden de un 8%. Territorialmente, las más expuestas serían empresas de Estados Unidos, Islas Caimán, Canadá, Bermuda, Taiwán y Japón. Los mayores impactos en recaudación se producirían en Estados Unidos, 48%, Francia, 8%, Alemania, 7%, Japón, 7%. Los sectores más afectados lo constituirían el tecnológico y el farmacéutico sanitario. Si bien constató el Banco de Inversiones, o sea, Morgan Stanley, la mayor parte de los artículos de la prensa se concentran en el tipo, la forma en que se determina la base imponible, cantidad en que se tributa, sea posiblemente el componente más importante de la ecuación. Se considera un esquema en que las transnacionales tributan, en el lugar donde generan los beneficios, aunque no tengan presencia física. Al mismo tiempo, el Grupo de los 7 se comprometió a ejecutar políticas que conduzcan a la salida de la crisis del coronavirus sin repetir los errores cometidos en 2008. Apoyaremos, señaló el comunicado, a nuestras economías el tiempo que resulte necesario. Promoveremos el crecimiento futuro como política para crear empleo, invertir en infraestructura, impulsar la inversión. No ocurrió así durante la pasada crisis y estamos decididos a que esta vez sea diferente. Durante junio, la Reserva Federal de Estados Unidos, junto con proporcionar sus nuevas proyecciones económicas para el año, anunció la mantención de sus políticas de estímulo, señalando, eso sí, que dos alzas de tasas de interés se producirían hacia fines de 2023. Luego, en conferencia de prensa, su presidente, Jerome Powell, relativizó la fecha señalando que el diagrama de puntos de expectativa de los integrantes del Comité de Mercado Abierto sobre los dos incrementos no constituyeron una certeza, agregando que Estados Unidos todavía está muy lejos del momento requerido para aumentar las tasas, por ejemplo, de alcanzar el nivel de empleo máximo. Concretamente, el acuerdo se hizo público con opiniones diferentes al interior del comité, como ya señalamos. Hubo integrantes que sostuvieron necesidad de aumentarlo en el año 2022, lo cual condujo a extraer conclusiones de las que las presiones inflacionarias serían más fuertes. La reunión de la Reserva Federal Norteamericana reiteró la afirmación en junio de que el aumento experimentado de los precios era transitorio, estimando que la inflación en 2021 sería de 3,4%, un punto porcentual más elevado que el nivel proyectado en marzo. Ya señalamos que en junio llegó a 5%, y que en 2022 descendería a 2,1%. Powell constató que al continuar el proceso de reapertura, los cambios en la demanda pueden ser grandes y rápidos, y los cuellos de botella, las dificultades de contratación, podrían seguir limitando la rapidez con que se puede ajustar la oferta.
lo que aumenta la probabilidad de que la inflación sea más alta y persistente. La estimación de crecimiento anual de la Reserva Federal fue aumentada a 7% para este año 2021, medio punto porcentual superior a la previsión anterior, y la tasa de desempleo subió en 4,5%, disminuyendo a 3,8% en 2022. La Fed acordó además continuar con operaciones mensuales de 120.000 millones de dólares para aumentar la liquidez mediante la compra de bonos en el mercado. Bueno, hasta ahí sería. Buscamos otro material. No, ya está bueno. Muy bien. Tenemos la posibilidad de hacer comentarios, preguntas a Hugo. Les ofrezco la palabra para que puedan hacer preguntas. Están agotados. Yo quería hacer un comentario que me molestó tanto, Hugo, fíjate, el acuerdo este que tomaron los países para imponer una tributación pareja en todo el mundo, en los principales, o los países que adhirieron, ya han adherido en realidad más de casi 150 países. Es una medida magnífica, muy interesante, muy progresiva. Sin embargo, tiene, como otras cosas, letras chicas. Y lo que a mí me molestó, fíjate, es que una de las excepciones que hay son las mineras. Así, ¿eh? Sí. Aparecía por ahí una línea metida entre medio en el convenio, que las mineras estaban, había otro par de industrias, digamos, que tenían este beneficio. Yo no me imagino que habrá sido porque para que Australia firmara, pudieran haber hecho algo así, la verdad que no tengo idea. Pero aparecía esa digamos, excepción. Ahora, yo entiendo que las mineras son de las empresas que tradicionalmente hacen más uso y abuso de todos estos paraísos fiscales. Entonces aparecía como una cosa muy extraña, digamos. Pero bueno, no ha aparecido más información que haya visto yo, no. Eso sería un forado existir eso, ¿no? Claro. Ahora, esto tiene un proceso muy largo para entrar en la práctica, ¿no? Pasa por un proceso muy complejo. Ahora tiene una reunión del Grupo de los 20 en Venecia estos días, que seguramente lo va a aprobar. Sí. A lo mejor le hace algún agregado. Pero después tienen que aprobarlo los parlamentos. Es un proceso de discusión muy difícil en el Parlamento de Estados Unidos. Sí, con la actitud de los republicanos por constituir la mayoría. Hay muchas cosas que han quedado detenidas en algún momento en la aprobación por el Parlamento de Estados Unidos. Así es. Claro. Bueno, entonces este es un proceso bastante largo. Ahora, realmente va adquiriendo importancia si se le van añadiendo cosas. Exacto. Algo que sería realmente muy importante es si se afirmase uno de los criterios que está planteado en principio, que pagarían, si se obtiene el beneficio en un país determinado sobre un monto, pagarían los beneficios en ese país. En ese país. Para que no suceda actualmente. Actualmente claro. Se van a declarar las utilidades donde pagan tributos menos. Y estos pagos vienen disminuyendo de hace varias décadas. Claro. Cada vez pagan menos. Ahora, 15% es una cosa mínima, ¿no? Bajísima. Pero bueno, por lo menos... Es un principio.
es un Ahora, riesgo. entra un tema muy de fondo, porque sería el tema de entrar a regular cosas tributarias a nivel global, cosa que Claro, en general no existe muy poco y que facilita el accionar las transnacionales, por supuesto. son las grandes beneficiadas, de hecho. Así Ahora, es. lo que tú dices, que si tuviera este forado en las mineras, sería un... Yo no lo he visto, ¿eh? Voy a buscar ahí, pero Que sería, cuando leí la noticia, salía la última frase de la noticia, aparecía, le haría perder inmediatamente peso al acuerdo. claro, claro. Bueno, son tiempos muy de gran expectación en realidad los que se están viviendo, ¿eh? Porque está, bueno, la recuperación de las economías desarrolladas, que no se sabe cuánto va a durar. Está el tema bursátil norteamericano, que probablemente tenga algún colapso o corrección, como llaman, en fin, es un tiempo, está el precio del cobre que sube, que baja, y baja muy fuerte, muy violentas, digamos, o alza. Entonces, es un tiempo de gran expectación en realidad. Es Entonces, muy... el cobre ayer afectó lo de China. Sí, China entró al mercado. sí, sí. Ahora, hay una caída fuerte también en los países emergentes en general, bursátil, en estos días. En el registro que llevamos en Senda de las bolsas desarrolladas y emergentes, es bien impresionante porque hay una caída fuerte en los emergentes en estos días de julio. Y el dólar se ha reapreciado, ha detenido su caída. Bueno, la base de comparación de un año atrás es había caído a un mínimo histórico. En realidad, hace un año atrás el dólar medio, por ejemplo, en oro, en fin. Pero ya se había recuperado bastante, pero eso este mes, como ya ha dejado de crecer, en fin. En fin, son tiempos muy interesantes. No solo... Manuel, aparecen hechos contradictorios en la conducta de personajes públicos muy destacados. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos ha llevado una campaña para reducir el uso de petróleo y carbón en Estados Unidos. Ha Claro, adoptado medidas en esa dirección, que es un hecho positivo pensando en el tema medioambiental. claro, Pero le pidió a la OPEP aumentar la producción. claro. No es muy consecuente su... Con el cambio climático, claro. Bueno, si no hay, o más bien dicho, ofrezco nuevamente la palabra para los participantes en la sala, si alguno quiere hacer otra consulta, Hugo. De expectación, yo creo que más bien hay contradicciones tremendas, digamos, en el comportamiento económico, porque ¿cómo se explica que este largo relajamiento cuantitativo todavía, digamos, de alguna manera permite que el dólar se aprecie, digamos, en estos tiempos? Hay que tener atención, digamos, con respecto de que de repente aparece como amenaza, o también una expectación ahí del famoso Bitcoin. Y por otra parte, Estados Unidos sigue produciendo petróleo, digamos, con este sistema del fracking, digamos, que lo produce bastante caro, digamos, y crea bastantes problemas. Entonces, yo no, hay una gran cantidad de contradicciones porque nadie esperaba, digamos, un relajamiento cuantitativo tan prolongado, digamos, y el endeudamiento norteamericano, digamos, por las nubes, y con un dólar que está en alza, digamos, en el último tiempo. Es sorprendente. Yo no sé si ustedes tienen alguna opinión respecto, digamos, de hasta cuánto puede aguantar, digamos, el, estos fenómenos, digamos, de exceso, digamos,
emisión, digamos, bueno, algunos piensan que la inflación que viene, digamos, pero hasta ahora, al parecer, se controla un poco el tema. No sé qué opina don Hugo. O sea, lo que dices tú, Héctor, es así. Pues, no es solo la Reserva Federal de Estados Unidos. El Banco Central Europeo está actuando igual. O sea, creando dinero en cantidades gigantescas. Mediante este sistema de relajamiento cuantitativo, que es comprar bonos en el mercado, títulos de deuda en el mercado. Hay realmente, yo no sé si alguien es capaz de contestarlo. Yo no. Pero ha habido un crecimiento de la cantidad de dinero en el mundo gigantesco, como nunca se ha producido. Los títulos, poder de los bancos centrales por los documentos que compraron en el mercado, tampoco tienen precedente. Se supone que en algún momento tiene que eso variar, pero variar eso es una cosa muy compleja porque comienza a producir el fenómeno diferente, al revés, para tirar dinero. Ahora, estamos en el momento que por lo menos el Banco Central Norteamericano, el Banco Central Europeo y el Banco Internacional de Pago. El Banco Internacional de Pago es poco conocido, ¿no? El Banco Internacional de Pago es el que coordina los bancos centrales, o sea, su opinión no resuelve. O sea, no tiene capacidad ejecutiva, pero contribuye a generar opinión. Ahora, la táctica se ha seguido una táctica absolutamente nueva, porque se ha empezado a producir ya aumentos en los precios, eso es un hecho evidente. Ahí está la discusión si eso es transitorio o no es transitorio. Pero las políticas monetarias las tiene anunciadas por un periodo muy largo. Porque también es un hecho sin precedentes. Bueno, en el caso de la Reserva Federal, ha anunciado que se van a aplicar las políticas hasta el 2023. Tasa de interés baja y el relajamiento cuantitativo, como tú dices. Y el Banco Central Europeo hasta el 2022. Va a estar creando dinero. Lo reafirmaron ayer. Ahora, por otro lado, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo han flexibilizado sus políticas monetarias. Y eso después de muchos años que mantenían sin modificarla. Lo que nos demuestra que esta cosa de la conducta idéntica, parecida, igual, de los bancos centrales no es un dato de la causa, y es tampoco una virtud de la causa. Pues tienen que irse ajustando a los cambios que se producen en la situación. ¿No? Ahí, en alguna medida estos pasos quedan para tratar de adaptarse a estos cambios. Pero estamos en un momento muy complejo, realmente muy complejo. Bueno, si les parece, cerramos la sesión en que el director de Senda, Hugo Facio, presenta el informe económico del mes, que lo tendremos nuevamente con nosotros el próximo mes. Será probablemente un mes en que muchas cosas pueden pasar, a lo mejor no pasan tantas, pero es siempre algo muy apasionante, muy interesante y muy importante porque afecta tarde o temprano la vida cotidiana de todos nosotros. Agradecemos la presencia y el apoyo de los participantes en la sala. Agradecemos también el interés de quienes nos siguen por Facebook y les damos a todos muy buenas noches. Bien. Sí, buenas noches, muchas gracias. Exhaustivo.
ahí ya terminamos la transmisión. Va a estar en todo caso disponible en Facebook mañana y en el sitio web de Senda también, para los que quieran revisar algunos aspectos. Muchas gracias, Manuel. Ahora no los puedo acompañar por imagen porque no sé, pero una vez más extraordinario. Sí, sí, una gran cantidad de datos. Sí, pues siempre es apasionante para todos los que seguimos esto muy de cerca. La síntesis y la mirada que da Hugo es un fresco realmente, donde él enfatiza y va haciendo teoría a través de las expresiones de otros. Es muy notable. Sí, 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 tiene una... No entrega opiniones de él, sino que usa las opiniones de otro para decir lo que él quiere decir. No, bueno, yo creo que es una fortuna poder contar con eso. Efectivamente, es un privilegio. Sí, un Bueno, privilegio. un abrazo, Bien, mucho gusto de igual. verte, Leonardo. Sí, pues Y, ya comentaremos la contingencia de unos días más, probablemente. por supuesto, Ahora ahí casi tenemos unos una días. presentación el día 20 que va a ser bien interesante porque vamos a presentar el IMA6, pero con un formato diferente, Qué en bueno, que ya. vamos a tener comentarios de Ramón López, del comando de Daniel Jadwe, de Nicolás Grau, del comando de Gabriel Boric, que a esas alturas ya vamos a ver cuál de los dos va a ser el candidato único de Aprodignidad, Qué bueno. eh, y también de Fundación Sol. Así que, Ah, así que yo creo que va a ser una presentación más interesante. sí, no, muy buena. Es que Bueno, lo último ha estado todo, bueno, no te quiero quitar mucho tiempo, pero solamente, como te digo, ¿no? lo último que yo he tratado de difundir, los amigos me han hecho comentarios, todo, más que felicitaciones, sorprendido por el alto nivel que se ha logrado, no del debate, sino que en las opiniones. Sí, 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 es una cosa interesante. Sí, es una cosa Sí, interesante. La cosa del precio del cobre fue muy interesante, los comentarios y todo. Eh, eh, vamos a ver cómo sale lo del 20. fíjate que sí, ahora que estamos los dos, no lo quise, no, en realidad no era quiero comentarlo, pero fíjate que fue muy bueno el contrapunto entre la presentación que hiciste, la recogida de datos, que yo encuentro fabulosa. Eh, Trabajando en otras cosas, sé lo que cuesta armar las series, en final, pero fue muy bueno ese contrapunto entre la opinión, la exposición, por un lado, la opinión de Máximo Pacheco, la de justamente Ramón López y la de esta chica, de la USAC, Vera, de esta chica, digamos, una tremenda economista también, pero sí, magnífica. muy fresca ella, con muchos Sí, puntos, planteó un montón de cuestiones interesantes. Entonces, fue de una riqueza y a mí particularmente me gustó, por ejemplo, que existiera la visión de Máximo Pacheco, que tuvo la gentileza, en fin, de participar, pero él lo mostró muy bien desde el punto de vista de los hombres de negocio que exactamente. manejan, cómo ven ellos, cómo interpretan, en fin, cómo saben manejar su fortuna, por decirlo. Él es Sí, parte de, lamentablemente, en cierta forma, de una élite. Pero exacto, fue bueno ver esa forma de análisis, en fin, de su mano, ¿no es cierto? Cómo manejan los activos, etcétera, etcétera, etcétera. claro. No fue En fin, interesante. Sí, muy muy bueno. interesante. Así que yo te lo quiero agradecer. Nunca tengo la oportunidad tan cercana de No, agradecerte personalmente, pero por favor. yo atesoro esto que ustedes hacen y en particular lo que has hecho tú también de divulgar con una capacidad de explicar en forma simple a tanta gente. Eh, y bueno, cuando han tenido la participación en la televisión abierta, en fin, eso lo han reconocido hasta los conductores estos de los programas.
y creo que ha sido un logro tremendo, Manuel. Yo creo que un avance, no sé, cosas que yo no me habría imaginado. Porque, bueno, todavía tengo probablemente como mucho, a pesar de los años transcurridos, el sesgo de la imposición dictatorial, en fin, las postergaciones, un montón de gente muy buena, grandes profesionales que por producto de defender sus ideas y posiciones fueron siempre castigados. Yo me trato de incluir en ese grupo, porque claro, como he sido más contestatario, más frontal, Sí, pues, pues, me han castigado hartas veces. así es. Hay que hacerle homenaje a los compañeros que dieron tanto también. Sí. Pero te lo quería agradecer, de forma Te muy agradezco personal. mucho, mucho tu estímulo y tu apoyo permanente. Es muy importante para nosotros, de verdad. Bueno, En nos fin, veremos. bueno, yo Vamos a estar agradezco. en las celebraciones ahora del 11 de julio. Sí, ahí estamos en contacto. Sí. Chao. Sí.